Buenos días. El día de hoy me acompaña la Secretaría de Hacienda. Vamos a platicar de en qué consiste el paquete que se envió al Congreso de la Unión. Lo va a presentar el secretario de Hacienda, el doctor Rogelio Ramírez de la O, y después contestamos sus preguntas y al final suave patria. Adelante, Rogelio. Siéntense. Bueno, con permiso de la presidenta, les voy a dar un panorama del proyecto de presupuesto que presentamos a la Cámara de Diputados y a la de Senadores el pasado 15 de noviembre. 3 consideraciones para la elaboración. Este proyecto tiene principios en el humanismo mexicano, es decir, la consolidación de un desarrollo con beneficios compartidos. 2, está inserto en el cumplimiento de los 100 compromisos que asumió la presidenta doctora Claudia Sheinbaum Pardo el día de su toma de protesta. En este sentido, el proyecto corresponde al año 2025, pero tiene visión de mediano y largo plazo. 3, busca el equilibrio entre ingreso y gasto de tal forma que se logra la disminución del déficit presupuestal de 5.9% del Producto Interno Bruto a 3.9% del Producto Interno Bruto y continúa con un mensaje de que la situación fiscal se consolide. Respecto del monto, el total es 9.3 billones de pesos, un incremento nominal de 2.6% respecto al autorizado para el año 2024, equivalente a 235,000 millones de pesos. Del total, el gasto programable, que quiere decir lo que el gobierno puede programar, es decir, hay gastos que el gobierno no programa que ya están, como las participaciones a estados, el costo financiero, en fin. Lo que programamos en el gobierno son 6.5 billones orientados al cumplimiento de objetivos y metas. 2.8 billones es el gasto no programable, que ya les mencioné, es el servicio de la deuda. El gasto programable de 6.2 billones de pesos está dirigido a las prioridades del gobierno federal y voy a destacar el renglón salud, tiene 2.2 billones y que es el 34% del total. 1.1 billones corresponden a los programas sociales que ya se venían otorgando, pero que además están reforzados por un programa de vivienda social cuya meta en el sexenio es 1 millón de viviendas. También por la universalidad de la beca a la educación básica, el apoyo a mujeres de 60 a 64 años, las preparatorias y universidades para el bienestar y el bienestar casa por casa, que son proyectos nuevos, todos estos, que la presidenta anunció ya en una oportunidad. Para la inversión, el presupuesto son 996,000 millones en proyectos estratégicos, todos con una perspectiva regional, generando polos de bienestar en diferentes regiones. 276,000 millones de pesos es el gasto de inversión que corresponde y que será ejercido por las entidades federativas a través de aportaciones del gobierno federal que son transferidas a estas
entidades. Además de lo anterior, hay otros rubros importantes que son 723,000 millones de pesos destinados a educación en todos los niveles y modalidades. Los 297,000 millones corresponden a seguridad y 104,000 millones al campo. Aquí vamos a mencionar, estoy en esta distribución del presupuesto. Ustedes pueden ver aquí la descripción que acabo de hacer: salud, programas sociales, proyectos de inversión, educación, seguridad, apoyo al campo. Aquí está contenido o vaciado el gasto programable. Voy a destacar los programas sociales y los programas de inversión. Los programas sociales, pueden ustedes verlos en esta gráfica, son 836,000 millones de pesos, son los prioritarios. Aquí está la pensión de adultos mayores, que es el programa social mayor, 483,000 millones. La pensión para personas con discapacidad, 29,000 millones. El programa de becas Benito Juárez, 132,000 millones de pesos, que se descompone en varios componentes. La beca universal de educación básica, Rita Cetina, 79,000 millones. Este es un programa social nuevo que les acabo de mencionar. Jóvenes escribiendo el futuro, otro programa social nuevo, 12,000 millones. La beca universal de educación media superior Benito Juárez es otro programa social nuevo, 41,000 millones. Continúo con los programas tradicionales que ya existían. La escuela es nuestra, 25,000 millones. Jóvenes construyendo el futuro, 24,000. Niñas y niños, 3,000. Sembrando vida, 39,000 millones de pesos. Fertilizantes, 17,500 millones. Producción para el bienestar, 16,000 millones. Precios de garantía para el sector agropecuario, 12,500 millones. Pesca, 1,600. Programa de vivienda social, 32,000 millones. Apoyo a mujeres de 60 a 64 años. Este es un programa social nuevo de los que acabo de mencionar, 15,000 millones. Bienestar casa por casa también es un programa nuevo, 2,000 millones. Preparatorias y universidades para el bienestar es un programa nuevo, 3,000 millones. Esta es la configuración de los programas sociales que tiene el presupuesto, todos los cuales están garantizados, y el presupuesto, cuando comenzamos a distribuir el gasto, tomamos esta parte como la que no se puede mover por ningún motivo, porque están en la Constitución y es un compromiso con la más alta prioridad. Paso a los programas de inversión, y estos son los programas también de inversión física. Yo les mencioné la cifra de 996,000 millones de pesos de inversión total, pero esa inversión total incluye inversión financiera. Aquí estamos hablando de proyectos de inversión física, que son 811,000 millones de pesos. 157,000 millones está en infraestructura para trenes, 20,000 millones en carreteras y caminos, 20,000 millones en infraestructura hídrica, 31,986 millones infraestructura en sector salud, fortalecimiento para seguridad, 14,547 millones, infraestructura y desarrollo en CFE y Pemex, 273,000 millones. Y lo que les mencioné, que es la inversión que está
para ser ejercida por las entidades federativas, 276,000 millones. La provisión para desastres naturales, 18,914 millones. El presupuesto está cubriendo todas las necesidades que tenemos en el sector público, en el sector social, en el sector de infraestructura, y está también garantizando el pago de intereses de la deuda, el pago del servicio de la deuda, el pago de entidades, aportaciones a participaciones federales a las entidades federativas y todo el conjunto de obligaciones que tenemos en el sector presupuestal. Con eso termino la descripción y lo dejo para algunas otras preguntas o aclaraciones que tengan ustedes. Muchas gracias. A ver, vamos a las preguntas. Sobre el tema, aquí adelante. Sobre el tema. Muchas gracias. Buenos días, presidenta. Arturo Pavón, del Chapucero y Efecto Colateral. Bueno, pues acerca del presupuesto para el sector salud, pues bueno, los opositores ya salieron con que se le recortó. Ya explicó el secretario que hubo un aumento realmente muy bueno del 3%. Sin embargo, en relación a esto, un grupo de pacientes del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía nos han comentado que pues sus medicamentos no les han llegado y que lo que han dicho, lo que les responden las autoridades es que no tienen el presupuesto para los medicamentos y vaya, lo que es esclerosis múltiple requiere un tratamiento permanente. ¿Y cómo se podría garantizar entonces a través del presupuesto? ¿Sería del Instituto de Neurología, el sector salud o el presupuesto del IMSS Bienestar? ¿Cómo se podría garantizar ese medicamento y tratamiento? Recuerden que medicamentos está concentrado en Birmex, porque ahí se hacen las compras consolidadas. Estuvo aquí Eduardo Clark con el doctor Kersenovich también y explicaron que este año se está haciendo una compra extraordinaria, entre otras para suministrar los medicamentos de neurología y otros medicamentos especializados que irían a esta institución y a otras instituciones. Está ya por fallarse, ¿verdad? Y además la compra consolidada de los próximos 2 años. Entonces, está contemplado, se está haciendo la compra y van a llegar los medicamentos. Muchas gracias. Y, bueno, también en salud es importante porque ahora sale en el rubro de IMSS Bienestar. Si ustedes ven en el presupuesto, IMSS Bienestar aumenta respecto al año anterior porque se fueron incorporando muchos estados y ahora ya no sale por lo que era antes el Seguro Popular o el INSABI, sino que sale directamente por el IMSS Bienestar. Muchas gracias. 2 curiosidades que circularon por las redes el día de ayer. Uno, bueno, pues una pequeña en una ceremonia de las festividades de la Revolución Mexicana, pues interpretó el papel de la presidenta de la República. No sé si usted lo vio, ¿qué le pareció? Sí, si quieren lo pasamos al ratito, porque la verdad es como las niñas incorporan a su discurso el discurso o la nueva visión de la importancia de las mujeres en la vida pública. Entonces lo pasamos al ratito, si quieren. Muy bien. La otra curiosidad es que pues en 2022 Gabriel Cuadri repudiaba la iniciativa del presidente. También ahorita lo pasamos. De dedicarle. Si quieren terminamos esto del presupuesto y ahorita pasamos los dos que buenísimos. Y ya por último, al parecer Claudia X González y Artículo 19 y sus asociaciones civiles están tratando de que el INAI les dé parte de los datos confidenciales que tiene el INAI, de los datos, están tratando de coquetearles con ellos. ¿Qué opinión tendría? No pueden. Está prohibido por ley.
O sea, solamente pueden lo que se solicita por información pública. Lo demás Muchas no se gracias. puede. Gracias. Presupuesto. A ver, aquí adelante. Presidenta, muy buenos días. Aisa García, de Telesur. Dos preguntas o tres sobre el presupuesto. La primera es, la Secretaría de Hacienda ha insistido en estos días en la idea de que el PIB crecerá entre 2 y 3%. El consenso del mercado dice que no llegaremos ni al 1.5%, una cifra por debajo de la expectativa. Esto podría impactar en tener que reducir los programas sociales. ¿O de dónde, si tienen previsto, de dónde saldrían los recursos en caso de que no se alcancen esas metas? Bueno, esta pregunta me tomó 15 minutos contestarla en el Congreso. Seguramente ustedes la vieron. Les puedo decir que cuando tomamos el consenso, lo que estamos tomando es una lectura que hace alguien hoy en algún banco, hoy. Y el mes que entra la cambia, y en mi siguiente mes la cambia, y el siguiente mes la cambia. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que partir de lo que es hasta esta fecha razonable, y lo que es razonable es que la economía sigue manteniendo un crecimiento de enero a agosto a julio. La inversión está creciendo 8%. Y el consumo está creciendo 3.3%. No vemos en estos componentes, vimos un bache en un par de meses en donde tuvo que ver con la sequía y otros eventos que en parte se están revirtiendo, y hoy la lectura que tenemos de los mercados es que está en general normalizándose la situación de suministro. Por supuesto que hay muchos imponderables, pero lo que nosotros hacemos con la proyección de presupuesto es tomar lo más razonable. Nada más podemos tener un pronóstico, y ese pronóstico es lo razonable, lo que nos decide nuestra estimación. Nosotros tomamos en cuenta los gastos de combustibles, los gastos de tarjeta de crédito. Los estamos monitoreando todo el tiempo. Nosotros estamos todo el tiempo hablando con las empresas del sector privado y no están planeando para esa estimación de crecimiento. Entonces, lo que les puedo decir es, son dos cosas distintas. Podemos hablar del consenso y es una cosa, y podemos hablar de la estimación de Hacienda y es otra cosa distinta. Muchas gracias. La siguiente pregunta va por ese camino y se dice que para el presupuesto de 2025 se está estimando un precio del barril del petróleo en $57.8 estadounidenses. Ante un escenario internacional como el que estamos viviendo, de conflictos bélicos como el de Gaza, Israel contra Gaza y Ucrania ya lanzando misiles, el precio internacional del petróleo podría variar. ¿Tiene el gobierno de México un plan para reaccionar y para proteger el precio del barril? Sí, el precio del petróleo puede subir si hay algo en Ucrania. El precio del petróleo se puede desplomar si el presidente Trump lleva adelante su proyecto de aumentar la producción a lo máximo. ¿Sí? Entonces, ¿qué plan tienen ante esto? Nosotros en Hacienda lo que usamos es una fórmula. Esa fórmula está existente desde desde los años 90. Es una fórmula que toma en cuenta los futuros, los promedios de los últimos 10 años. Es una fórmula que mezcla varias cosas. No está en la ley, no podemos nosotros salir con un precio del petróleo. Es obligatorio para nosotros utilizar esa fórmula y eso es lo que nos da la fórmula. ¿Hay algún blindaje con eso? ¿Perdón? ¿Eso lo blinda México? Bueno, México está blindado por muchos lados. Nada más lo que le quiero decir es, el presupuesto es una cosa
y el blindaje es otra cosa distinta. Los riesgos de cola, como se llaman, o sea, los extremos de la curva de probabilidades son riesgos como los que acaba usted de mencionar, pero nosotros no podemos usar eso para el presupuesto. Bueno, ¿qué tan cierto es, otra pregunta sobre el presupuesto, que se va a reducir en un 40% el presupuesto de la cultura? ¿Es cierto eso, lo que se anda diciendo? Sí. Hay una parte que estaba destinada a Chapultepec, si se acuerdan que estaba en cultura. Chapultepec ya terminó. ¿Qué estamos planteando? Y esto es relevante. Vamos a destinar recursos para las escuelas del IMBAL. Es algo que hemos estado trabajando con la Secretaría de Cultura, va a venir a trabajarlo. El conservatorio y otros estudiantes lo estuvieron demandando y en efecto hay muchos rezagos en las escuelas, tanto en infraestructura como en operación. Entonces, vamos a cubrir esa parte. Para esa parte y otras, le estamos haciendo un planteamiento al Congreso. ¿Cuál es este planteamiento? Una reducción del presupuesto de los organismos autónomos. Para que ese presupuesto se destine a cultura, a educación, incluso una parte queremos elevar los salarios del ejército, que en particular los salarios del ejército de los soldados quedaron rezagados frente a la Guardia Nacional y con ello estaríamos, además de lo que ya viene en cultura, apoyando todavía más a la cultura y una parte muy importante se la vamos a dar a educación. Estamos platicando con el Congreso porque, como ustedes saben, si el INE pide 39,000 millones de pesos, la Secretaría de Hacienda tiene que poner los 39,000, no puede bajar. Pero el Congreso sí tiene esa atribución. Y ya el propio INE aceptó que incluso puede reducir el presupuesto frente a la elección del próximo año. Entonces ahí viene un ahorro que se puede distribuir entre estas áreas importantes y por supuesto para nosotros la cultura es una prioridad. Presidenta, ¿me permite una pregunta sobre lo que dijo fuera del presupuesto? Y el INA también, de ahí tendría, INA y IMBAL sobre todo. Una pregunta sobre lo que dijo el primer ministro de Canadá ayer en entrevista, de que desea continuar, por supuesto, el TMEC con México, pero que todo dependerá de las decisiones que tome México hacia adelante. La pregunta es, ¿qué mensaje mandaría usted a Trudeau? ¿Y cuál es la instrucción para el canciller y para el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en este sentido? Si se tiene prevista alguna reunión con los canadienses, porque está diciendo Trudeau que todo dependerá de las decisiones y elecciones que haga el gobierno de México hacia adelante. Sí, nuestra decisión se conoce y nuestra intención. Y además es muy relevante y eso vamos a empezar a trabajarlo. Bueno, ya lo tenemos listo, pero a difundirlo. El tratado es muy bueno para los tres países, para los tres. Es muy bueno para Canadá, es muy bueno para Estados Unidos y es muy bueno para México. Lo dije desde que entré al gobierno, en Norteamérica este tratado hace que nos complementemos, que nuestras economías crezcan, tengan desarrollo y bienestar, que finalmente es el objetivo que nosotros estamos planteando. Lo platiqué en su momento con el primer ministro de Canadá. Hay que ver en particular a qué se refería con la decisión de México, pero él sabe que nuestra intención pues es que siga el tratado y lo importante es que en Estados Unidos, en Canadá y en México tengamos todos la misma información de las ventajas que tiene el tratado, por ejemplo, para Estados Unidos. Porque no solo se beneficia México o no solo Canadá, sino Estados Unidos se beneficia mucho del tratado. Presidenta, una última pregunta, perdón que abuse, pero hay un tema muy importante sobre Ecuador, tal vez más terrible, bueno, como lo estamos viendo los medios, que el asalto o la invasión a la embajada mexicana en Ecuador. Y lo voy a leer porque está un poquito complicado. Hay una duda sobre la posible participación del gobierno de Ecuador en esta situación en la que una persona con medidas de protección en México
un exfuncionario del gobierno, el presidente de Ecuador, el presidente Rafael Correa, haya sido detenido y se temió incluso por su posible expulsión de México. Me refiero al caso de Walter Hipólito Solís Velareso. Su gobierno ha dicho hace 2 días en un comunicado muy claro que él mantiene su libertad y tiene derecho a permanecer como residente en México. Lo que se ha insinuado en los medios y bastante fuerte en las últimas horas es que el actual gobierno de Ecuador se habría coordinado con sectores corruptos de oficinas mexicanas, o sea, no gobierno, y habría logrado, o no sé si gobierno, y había logrado que este señor ecuatoriano, exfuncionario de la administración de Rafael Correa, hubiera estado a punto de ser retornado a Ecuador, violando todos los procesos que le han dado protección en México. ¿Existe algún indicio de que estos confusos hechos habría participado el actual gobierno de Ecuador, o por ahora es solo conjetura de los medios de prensa, porque se dice que es peor este hecho que el asalto a la embajada? Muchas gracias. Afortunadamente hay mucha coordinación entre las instituciones en México. Esta persona es refugiado, tiene esa categoría, pero al mismo tiempo tenía una ficha de Interpol. Ustedes saben que cuando hay una ficha de Interpol, pues hay una ficha roja de detención. Entonces se hizo la detención, pero de inmediato hubo la comunicación entre las instituciones para decir no puede ser ni extraditado ni llevado a Ecuador porque tiene el estatus de refugiado. Entonces muy rápidamente se resolvió. Entonces esa fue la situación, pero afortunadamente hay mucha coordinación. Sobre el tema, a ver aquí. Gracias, doctora. Perdón, presidenta. Muy buenos días a todos. Juan Hernández de Hierro Basta, Tabasco, Campeche y Quintana Roo y de Grupo Cantón. Esta pregunta para el secretario de Hacienda es enfocada precisamente al diseño del presupuesto. A usted le toca vivir 2 etapas, que es el finalizar un gobierno, que es el caso es el de el expresidente Andrés Manuel López Obrador, e iniciar que es con la presidenta Claudia Sheinbaum. La pregunta va enfocada en el sentido que ayer mencionaba la presidenta, que se empiezan a finalizar proyectos y se inician otros. Entonces, de alguna manera creo que no se está quedando claro lo que es diseñar precisamente un presupuesto para un gobierno entrante, y sí, el pueblo de México sí requeriría esta explicación de usted de cómo es que se hace este presupuesto de inicio de un gobierno. En algunos casos se les van a dar continuidad a obras prioritarias, pero en otros es precisamente echar a andar programas nuevos o incluso subsanar cosas que quedaron ahí pendientes, por ejemplo, en materia de salud. En materia de salud estábamos hablando de hospitales que el presidente, en algunos se estaban comprando, se estaban adquiriendo, estaban en proceso de negociación. Entonces, todo eso, ¿cómo lo han ido ustedes subsanando precisamente para crear este nuevo presupuesto en donde se especula o se utiliza de manera muy mañosa el decir hay recortes o están quitando dinero o están haciendo esto? Le pediría ese gran favor. Bueno, es que en el último año del último gobierno, del anterior gobierno, del presidente López Obrador, había muchas obras muy grandes que estaban en proceso de conclusión, y esa conclusión implicaba un desembolso muy alto de sus presupuestos. En realidad, una vez que se concluyen estos presupuestos, ya no tienen una razón de existir como presupuesto. Es como si yo un año compro un automóvil, tomo deuda para el automóvil, tengo 100 de ingresos y luego 100 de gastos, y luego tengo otro gasto por 100,000 porque compro un automóvil, lo tomo a crédito, pero ya el año que entra ya no necesito ese automóvil. Sí. Entonces ya el año que entra tengo los 100,000 de gasto más lo que aumente normalmente en tendencia, pero no necesariamente el 200,000, ¿verdad? Entonces, muchos proyectos que se terminan en el año 24 todavía tienen
alguna cosa operativa, pero ya es mucho menor. Al mismo tiempo, el nuevo gobierno tiene sus propios proyectos, todos pertenecen a la misma visión de desarrollo regional. No hay una diferencia en el enfoque de que hay que priorizar el desarrollo regional, el desarrollo social, los polos de bienestar, y al mismo tiempo hay oportunidades nuevas que van surgiendo. Entonces, el nuevo gobierno tiene proyectos que están, ya les mencioné, son 157,000 millones para vías férreas. Esas vías férreas no es el único presupuesto del año que van a recibir ese presupuesto. Son proyectos que van a tener un desempeño a lo largo de varios años y que ya en ese momento que adquieran el pico de su requerimiento financiero, estarán presentes en el presupuesto en esa cantidad. El presupuesto lo comenzamos a trabajar precisamente a mediados de año y estuvimos incluyendo con toda puntualidad los proyectos del anterior gobierno. Poco a poco fuimos incorporando los proyectos del nuevo gobierno. El nuevo gobierno vino con su nuevo equipo, que es un equipo en el que está la actual subsecretaria de Egresos, Berta Gómez. El anterior gobierno tenía otro equipo, se fueron complementando los dos equipos en la hechura del presupuesto y finalmente eso es lo que tenemos. Esa es la descripción. No hay una reducción en el monto total de inversión. Les acabo de leer la cifra, es una cifra histórica, 996,000 millones de inversión. Entonces, lo que encontramos es que sí hay una discontinuidad entre un proyecto que ya terminó y entonces ya no aparece en el año siguiente, pero la cifra nominal del gasto está muy parecida a la del año pasado, en el gasto total. Ajá. En otras palabras, ¿cuánto fue lo que más se incrementó? Nada más con eso finalizaría. ¿Cuánto es lo que más se incrementó? ¿En qué área se incrementó más, digamos, se va a aumentar la inversión? Con eso finalizo. Bien, por ejemplo, ha estado saliendo también ahí los comentócratas, las redes, que hay destinado presupuesto al Tren Maya. Sí, sí hay destinado presupuesto al Tren Maya, pero es porque el Tren Maya va a ser de carga también, ¿se acuerda? Lo dijimos desde la campaña, que tiene que cerrarse completamente el de pasajeros, que todavía hay gastos que son menores comparados con los años anteriores, pero lo importante es la inversión que se va a hacer para hacer del Tren Maya un tren de carga. Entonces ahí viene, en esa parte, y vienen los trenes a Querétaro, a Pachuca y particularmente hacia Guadalajara, Irapuato particularmente, y hacia el norte, hacia Nuevo Laredo. En el caso del agua, de Conagua viene menos inversión que el año pasado, porque el año pasado estaban cerrando los proyectos estratégicos. Ahora hay nuevos proyectos estratégicos, pero aunque le diéramos más dinero a la Conagua, no tendría capacidad de usarlo porque tienen que hacerse proyectos ejecutivos, etcétera, etcétera. Entonces, en agua, en carreteras es lo mismo. Pero hay presupuesto para inversión, hay presupuesto para inversión en salud también, en educación. Entonces, es un presupuesto muy completo y balanceado. Sobre el tema, a ver aquí. Acá. Gracias. Buenos días, Aurora Castillejos, de Canal 14, altavoz radio del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Doctora, preguntarle precisamente sobre este tema. Mark Thomas, director del Banco Mundial, reconoció el paquete económico y dijo que impulsaría el crecimiento de nuestro país. Textualmente dijo que la mezcla de políticas incorporadas en la propuesta
en la propuesta es comprensible, creíble y equilibrada, y además reconoce que el ingreso per cápita podría ser incluso de 22% mayor. Me gustaría saber qué opina de este tema y aprovechando que está el secretario también. ¿Quieres comentar? Bueno, que estamos de acuerdo con el señor Mark Thomas. Les quiero comentar, les quiero comentar fuera de esto que normalmente el Banco Mundial y el FMI celebran reuniones, una de primavera y otra de otoño, y siempre tenemos que ir a esas reuniones en Hacienda porque es cuando vaciamos por los dos lados, por parte de ellos y por parte nuestra agenda de financiamiento y de proyectos. Entonces, están muy al tanto en estas reuniones que tenemos con ellos durante el marco de la reunión anual del FMI y Banco Mundial. Empatamos nuestras visiones sobre en dónde vas a invertir, en qué necesitas invertir, qué parte de tu inversión es inversión pública 100% presupuestal, qué parte de tu inversión es crédito, qué parte de tu inversión es participación, coparticipación con sector privado. Entonces, es un diálogo permanente que tenemos con los dos organismos y por eso es que sus visiones están mucho más balanceadas que las visiones que normalmente encuentra uno en la calle, ¿no? Gracias. Y además, en otro tema, doctora, preguntarle, el INE ha pedido prórroga para llevar a cabo las elecciones del Poder Judicial. Me gustaría saber también su opinión al respecto. Sí, se va a reunir hoy le pedí hoy a la secretaria de Gobernación, que estuvieron hace poco los consejeros y entregaron esta carta, le pedí que hoy hablara con la presidenta del INE para ver cuáles son sus valoraciones. Desde nuestra perspectiva no es necesario, pero de todas maneras hay que escuchar al INE porque pues ellos son los que van a desarrollar la elección. Entonces hoy va a tener esta conversación y espero pues que no haya problema, ¿no?, de que se pueda realizar en junio. Pero de todas maneras hay que escucharlos cuáles son sus valoraciones, finalmente ellos son los que van a desarrollar la elección. Aquí. Buenos días, presidenta. Salvador Corona del Universal. Preguntarle, el día de ayer publicamos en el Universal que se pretende o se prevé una reducción del 6% para la asistencia y atención de los mexicanos en el exterior. Dado la situación y el contexto actual entre el presidente Trump y Canadá, ¿por qué se debería reducir su presupuesto, sobre todo en el área de… Tiene que ver con personal, pero principalmente salarios. O sea, los mexicanos y mexicanas en Estados Unidos van a tener toda la atención, va a haber todavía más atención y va a haber incluso muchos de los trámites con muchos menores requisitos, pero sí hay un ajuste que tiene que ver con los altos salarios. ¿Cuáles son los altos salarios? ¿Cuál sería la reducción de personal? ¿Sería un 10%? Reducción de personal más bien es reducción de los altos salarios. Sí, de funcionarios, sí. Ok, y también preguntarle en este tema del primer ministro de Canadá, recuerdo que en el G20 le había comentado que México es prioritario para el tratado. Ahora viene esta duda del presidente, bueno, del primer ministro, pero ¿esto se deberá a la situación o la relación que México tiene con Canadá? ¿No considera con China? Porque también le cuestionó de cuáles las fábricas que había en México, cuál era la relación puntual con China. ¿Será un amago para que reduzca las importaciones o exportaciones a China o esta relación que tiene con Asia? Sí, ¿quieres comentar algo del Plan México? Sí. México desde el año 2021, con el anterior presidente, enfocó el desbalance que hay en el comercio exterior, México-Estados Unidos, México-China, México-otros países, Estados Unidos, otros países. Los desbalances pueden existir durante un tiempo, pero si se quedan un año y otro año y otro año y son desbalances gigantescos, entonces aparece un problema
porque en algún momento va a protestar el país que sufre el desbalance en su contra. México tiene un desbalance con China, está creciendo cada año y este desbalance es un déficit que China nos vende y nosotros le compramos y la diferencia son casi 80,000 millones de dólares y está creciendo en el tiempo y esa situación en 2021 llevó al anterior presidente a plantear un proyecto y se lo mencionó al presidente Biden en aquella ocasión varias veces en los diálogos de alto nivel y el proyecto existe y está actualizado actualmente. Ya tenemos unas estimaciones de que si México comienza, y en general Norteamérica, porque la visión es, por eso se lo comentó al presidente Biden, porque no es un proyecto solamente para México, sino que Norteamérica, como es un bloque comercial, que tiene un tratado en el cual hay un cierto nivel de búsqueda de optimizar las condiciones de esa zona geográfica que es Norteamérica. Entonces se lo propusimos al presidente Biden. En ese momento no tenía este grado de conciencia que hoy hay sobre el desbalance con China y por eso es que está cobrando fuerza. Pero en realidad México tiene esto como un proyecto propio, que quiere decir vamos a buscar qué productos estamos comprando de más en China para tratar de hacerlos en Norteamérica o en México, y en lo que corresponde a Norteamérica se calcularon los beneficios si todo Norteamérica empieza con esa visión de hacer más de lo que actualmente compra de China o en general de Asia, ¿no? Entonces, ese proyecto está ahorita en la mesa y es uno de los proyectos que México va a tomar en cuenta para plantear las avenidas al futuro con la integración norteamericana. Doctora, ¿no cree que es un amago de Trump y Trudeau de que acelere este proceso de pues reducir esta relación con China para para que sea este bloque que menciona el secretario? A ver, Estados Unidos tiene muchas importaciones de China. De hecho, fue parte de un proyecto económico durante muchos años del propio Estados Unidos. Canadá también, México también. Nosotros tenemos un plan que está desarrollando el secretario de Hacienda con el secretario de Economía, con el objetivo de sustituir esas importaciones que vienen de China y la mayor parte producirlas en México, sea con empresas mexicanas o con empresas principalmente de Norteamérica y si no con relación a otros países que tenemos relación, como Europa, por ejemplo. Entonces, ese es un plan que tenemos. Ahora, esta idea de que a través de México está entrando los productos chinos para llevarlos a Estados Unidos no es correcta. Y eso lo demostré el día que estuvieron aquí los empresarios mexicanos y de Estados Unidos, el 15 de octubre que tuvimos esta reunión. Inclusive presenté una gráfica, por eso ahora le dije a Paulina a ver si está por ahí, donde, por ejemplo, los automóviles que se fabrican en México, sea que se exporten a Estados Unidos o que se queden en México, tienen solamente 7% de contenido de productos que vienen de China. En Estados Unidos es 9%. Y así, si nos vamos sector por sector, está ocurriendo así. Y es que no es evidente para todo el mundo que China se volvió, entre otros, uno de los grandes exportadores para todo el mundo. Ese fue un proyecto de China
Y Estados Unidos, al incorporar a China a la Organización Mundial de Comercio, pues fue parte de este proceso. Cuando viene la pandemia y la visión también de cómo está esta dependencia, digamos, de China, pues entonces vienen estos ajustes que está planteando el presidente Biden y ahora el presidente Trump, que nosotros estamos planteando no solamente como tratado, sino también para beneficio del desarrollo nacional, que es importante, porque los mercados, digamos, con la pandemia hubo una revisión de la gran globalización que existía como teoría, como meta, que no importaba si fabricabas en un país o en otro, lo importante era dónde era más barato y que se liberara el comercio. Pues ahora hay una visión más de mercados regionales, por diversas razones. Entonces nosotros, pues nos interesa mucho el tratado con Estados Unidos, evidentemente, y en las reuniones que tengamos en su momento con Canadá, ya formales, con el equipo del presidente Trump, pues vamos a demostrar claramente cómo es falsa esta idea de que a través de México están entrando los productos, que entran por todas las vías en términos comerciales. No es otra que viene cuadritos, a ver si viene por ahí. Más adelante, ahí mismo, a ver, dale más adelante, esa misma presentación. Miren, este es el anterior. Ah, no, está bien. Fíjense, importaciones desde Asia. Viene Asia, no necesariamente es China, también puede ser Taiwán, que produce muchos de los semiconductores. Entonces, fíjense, electrónico, Estados Unidos depende 32.4%. Eléctrico, 8.8%, automotriz, 7.5%. 7.5%. Maquinaria y equipos 6.1. México, la anterior. Ahí está nuestra eléctrico 41.1, electrónico, perdón, eléctrico 9%, automotriz 5.2, y los datos más son 5 y 7%. No 7 y 9, que es en un año distinto. En el 2023 fue 5.2 de México, de la producción de autos en México, 5.2% dependía de importaciones de Asia. En Estados Unidos, ¿Y para el 2025 pretenden reducir aún más? 7.5. Sí, ese es el objetivo de todo el sexenio. Por eso también la estimación del crecimiento económico, porque nosotros tenemos un plan, no es solamente a las estimaciones del mercado, sino que tenemos un plan de inversión de infraestructura y también de inversión extranjera, inversión nacional en varias áreas y varios sectores. Es parte de lo que estamos desarrollando con los polos de bienestar, que ustedes me escucharon hablarlo durante toda la campaña. Y tercera pregunta y última, doctora presidenta. Antes de que acudiera al G20, publicamos igual en el Universal una nota sobre el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que cuenta aún con seguridad de la Secretaría de la Defensa Nacional en Palenque, Chiapas. Saber si este esquema de seguridad es para todos los expresidentes, exclusivamente para él, y saber si aún el Estado Mayor Presidencial sigue vigente, porque había una declaración del almirante entonces que estaba en pausa. Saber si aún sigue vigente este Estado Mayor Presidencial. No, el Estado Mayor Presidencial desapareció desde que entró el presidente López Obrador. Pero nunca se aprobó en Cámara y solo hubo una… No era, hasta donde entiendo, no era necesario, lo revisamos, pero el Estado Mayor Presidencial no existe. Okay. Y no sé cómo contabilizó el Universal, porque hay un cuartel ahí no sé si es en Palenque o cerca de Palenque, en donde evidentemente pues hay fuerzas de seguridad como en muchos otros lados del país. Entonces no sé exactamente cuál fue la contabilidad y cómo la hicieron. Fue a través de en el Universal.
solicitud de transparencia donde la Sedena responde que exclusivamente para el presidente Andrés Manuel hay un cuerpo militar resguardando esta finca o este domicilio donde sí, vive. Él tiene una seguridad mínima en su domicilio y en todo caso son parte pues del cuartel en donde vive, pero que realizan también otras tareas. ¿Otros expresidentes lo tienen, este esquema? Lo voy a revisar. Recuerden que casi todos los expresidentes viven fuera, con excepción de Fox. Gracias. No sé si Calderón vive en España, Zedillo vive en Estados Unidos, Salinas vive en España ahora. Entonces, ajá. Acá. No se oye, Nancy. Vamos a cerrar temprano hoy porque a las 9 tenemos un tema y luego nos vamos a Aguascalientes, Guanajuato, no sé dónde más vamos, a Colima y luego Michoacán. Sí. Gracias, presidenta. Buenos días. Nancy Flores de la revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos. Presidenta, justo en el tema de rendición de cuentas, los ministros y ministras de la Corte pues también son servidores públicos y quisiera preguntarles sobre esto, toda vez que ya estamos superando la etapa donde estaban en contra de la reforma constitucional en materia judicial, ya que se dieron cuenta que pues no tienen los votos necesarios para echarla abajo, lo cual era una ilegalidad y además una inconstitucionalidad. En ese sentido, preguntarle, presidenta, si los mexicanos y las mexicanas podremos tener acceso a la información que se ha generado en la Unidad de Inteligencia Financiera y también en el Servicio de Administración Tributaria, que son organismos que se dedican pues a revisar, entre otras cosas, cómo va también la evolución patrimonial de los servidores públicos. Esto se lo pregunto pues justamente porque están obligados a la rendición de cuentas y muchos de ellos tienen casos, pues como se sabe, también magistrados y jueces, de expedientes que guardan en sus cajones, eso ya es muy público, y también casos donde liberan a presuntos delincuentes de cuello blanco y también delincuentes del crimen organizado, algunos generadores de violencia, como lo que recién acaba de pasar con el contador, este personaje ligado al narcotráfico, particularmente al cártel del Golfo. Entonces, preguntarle si esta información… contra extradiciones también. Además, entonces preguntarle sobre esto, toda vez que estos asuntos, pues al final la vida pública tiene que ser cada vez más pública y además, a pesar de que están obligados a presentar su declaración patrimonial, pues esta no incluye información que realmente le permita al pueblo saber si hay actos de corrupción ligados a estos ministros, a estos jueces, a estos magistrados. Pues habría que ver qué parte es de información personal, que todos tenemos derecho a privacidad en ciertos temas, y qué parte pues debe ser pública, ¿no? Entonces lo revisamos. Creo que ayer aprobaron también sus haberes de retiro los ministros y ministras, ahí para que hagan su investigación. También en otro tema, presidenta, ayer se confirmó ya en la Cámara de Diputados esta extinción de 7 organismos autónomos. Esto ya pasó en esta Cámara de Diputados y nosotros en la revista Contralínea hemos continuado con esta investigación en torno al INAI. Hay una auditoría interna que hizo el órgano interno de control de este Instituto Nacional de Transparencia sobre los viajes al extranjero y también viajes nacionales que hacen no solo comisionados, sino también algunos funcionarios de alto nivel. Entre otras cosas, esta auditoría interna 2024 que revisa la cuenta pública 2023 en los viajes revela, por ejemplo, que en viajes al extranjero hay muchos de estos que no se demuestra que se compraron boletos de avión, o sea, no se puede ir al extranjero, o sea, a estos viajes a Europa sobre todo, sin boletos de avión, por ejemplo.
No hay otras irregularidades, otros hallazgos, como por ejemplo que se gastan más dinero de lo que estaba presupuestado, y también otros casos donde se incluye que no devuelven el recurso cuando gastaron menos dinero. Entre los hallazgos nos llama la atención uno muy particular que tiene que ver con un viaje que hizo la entonces presidenta de este instituto, Blanca Lilia Ibarra, porque fue al paraíso fiscal de Bermudas con otros 7 acompañantes, todos ellos funcionarios de alto nivel de este instituto, supuestamente a una reunión pues de transparencia, pero ¿qué transparencia existe en paraísos fiscales, ¿no? Este caso particular, donde además son los viajes más caros. La mayoría de ellos gastaron entre 90,000 y 100,000 pesos cada uno de estos funcionarios, es decir, se gastaron más de $500,000 solo en asistir a este paraíso fiscal, que además es una isla en el Caribe mexicano, que es un lugar pues evidentemente también turístico. Entonces preguntarle por esta posición que tiene sobre todo los grupos opositores de seguir indicando que está en riesgo la democracia porque ya no hay contrapesos, porque si desaparece el INAI entonces también desaparece el periodismo de investigación, cosa que los periodistas investigadores sabemos que evidentemente no todas las investigaciones parten de solicitudes de información y que desde el punto de vista metodológico la mayoría de las investigaciones periodísticas no dependen de solicitudes de información sino de fuente confidencial. Entonces preguntarle, Presidenta, sobre esta posición de los opositores cuando está evidentemente todo documentado de la corrupción en este Instituto de Transparencia. Hay mucha falsedad. Hipocresía. Y simulación también. Y simulación. Mire, por lo que preguntaron hace un rato. Ahí les va Cuadri. A ver, ponle el tuit de Cuadri primero. ¿Este de cuándo es? 21 de octubre del 24. En México, 21 de octubre. O sea, apenas. En México las pensiones a adultos mayores son insostenibles, especialmente las pensiones no contributivas, por el envejecimiento de la población, una proporción menor entre trabajadores formales y adultos mayores, informalidad, baja recaudación fiscal y una mayor esperanza de vida. En los próximos años reventará fiscalmente. Pues si fuera consecuente. ¿Sigue? Las pensiones a adultos mayores son, ese es del 23, son una bomba de tiempo que López está dejando a los siguientes gobiernos sin un mecanismo sostenible de financiamiento. Bueno, si fuera consecuente, pues no iría por su pensión, ¿verdad? Pero en las redes ayer salió, ahí está, inscribiéndose a la pensión de adulto mayor. Pues ¿cómo? Pues lo primero es la consecuencia, ¿no? Entonces es lo mismo acá. La defensa del INAI no tiene que ver con la transparencia. Es por estar en contra de lo que se está planteando. Porque, a ver, los propios consejeros o la presidenta, pues lo primero es actuar con rectitud y transparencia, si eres representante de la transparencia. Entonces, pues es lo mismo, mucha simulación y muy poca congruencia. Presidenta, y en un último tema, preguntarle sobre este cambio de gobierno en Estados Unidos. Bueno, México ha colaborado con este país, no solo por la vecindad que tenemos, en temas que le interesan mucho a esa nación, ¿no? Como el tema migratorio, también la lucha contra el fentanilo por la crisis de los opioides que padecen sobre todo sus jóvenes, que le cuesta la vida a más de 100,000 jóvenes cada año. También se ha colaborado, por ejemplo, en la extradición de delincuentes o presuntos delincuentes que solicita Estados Unidos, el caso particular de narcotraficantes que se acaban enviando a ese país. Y sin embargo permanece un desdén hacia nuestro país. Estados Unidos no solo es el tema
del Mayo Zambada, que usted tuvo pues esta oportunidad de planteárselo directamente a Joe Biden, que si no estaba enterado, a pesar de que esto ha sido muy público durante todos estos meses, desde el 25 de julio que ocurrió este secuestro del narcotraficante en territorio mexicano y que es probable que se hubiera violado la soberanía nacional, pues no ha entregado esta información. A todas luces están ocultando algo. Pero no solo es este tema, también sigue el gobierno estadounidense financiando a organizaciones de la sociedad civil que son en realidad organizaciones de carácter político, como el caso de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. Sabemos que el expresidente López Obrador pues envió estas notas diplomáticas en 2 ocasiones, en 2021 y en 2024, y el gobierno de Estados Unidos hizo caso omiso, como en el caso del Mayo Zambada. Entonces, preguntarle, Presidenta, ¿hasta cuándo se va a seguir tolerando que en el discurso digan que somos amigos, digan que somos socios, que estamos en un piso de igualdad y en los hechos pues sigan digamos conduciéndose de esta forma, e incluso quizá en el caso del Mayo Zambada violando nuestra soberanía, lo cual pues es muy grave? Gracias, Presidenta. Nosotros siempre vamos y es nuestro papel y es lo que tenemos que hacer, a defender a nuestro país, nuestra soberanía, nuestra independencia, y vamos a colaborar. Ayer estaba viendo el discurso del presidente López Obrador cuando fue a la Casa Blanca con Trump, cuando se firma el tratado. Y en ese discurso, revísenlo, habla o reconoce al presidente Trump por el respeto que ha tenido a México. Entonces, ¿qué planteamos nosotros con Estados Unidos? Por supuesto, colaboración, no solo porque somos socios comerciales, sino porque tenemos una frontera común. Hay temas que evidentemente nos corresponden a ambos tener colaboración, desde temas de seguridad hasta temas de entrada de armas de Estados Unidos hacia México, o el tema del fentanilo, donde colaboramos porque además es una crisis que está viviendo Estados Unidos. Lo que planteamos siempre es que no haya subordinación, que haya colaboración, que haya coordinación y diálogo de alto nivel. Entonces, eso es lo que cualquier presidente de México, presidenta, que represente al país con dignidad, reconociendo nuestra soberanía, pues es lo que tiene que pedir, una colaboración, una coordinación permanente en todos los temas. Hay mucha relación, por ejemplo, el secretario de Hacienda con la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, hay comunicación. Igual recientemente, por ejemplo, hay mucha comunicación del secretario de Agricultura por temas del gusano barrenador que puede llegar de otros países, y entonces hay una comunicación permanente y muchos otros temas en donde hay colaboración, comunicación, información, porque evidentemente tiene que haberla. Lo que planteamos siempre es que haya respeto y que nosotros pues no podemos subordinarnos, sino al revés, colaborar. Y nos corresponde informar y tener todo eso para presentarlo al presidente Trump en su momento, de cómo se beneficia Estados Unidos de esta relación, de cómo México se beneficia, y también al primer ministro de Canadá, cómo este vínculo comercial de nuestras economías nos beneficia a los 3 países. Y en el caso del financiamiento a grupos opositores como Mexicanos contra la Corrupción. Ahí vamos a seguir insistiendo que no debe ser, no tiene por qué ser. Gracias, presidente. A ver, acá, ya la última, va la última. Ay, gracias, presidenta. Olga Ojeda Lajud, corresponsal de Grupo Imagen del Golfo, Imagen de Veracruz, Diario del Istmo. Le comentaba yo la vez pasada que me voy a ir a temas ya más locales por la urgencia y del tiempo. En Veracruz va a haber elección para renovar 212 alcaldías. Sin embargo, ya estamos viendo estos temas de la
que están muy arraigados de la vieja política, ¿no? Donde empiezan a regalar pollos y mil cosas a la gente para que vote, y está incluido Morena. Y yo quisiera saber qué mensaje les puede enviar a todos estos políticos que están contendiendo, ¿no? Que van a contender para las alcaldías en el estado de Veracruz. Para cualquier partido político, para cualquier candidato, candidata, presidente municipal, diputado, diputada, cualquier forma de la vieja política de utilizar mecanismos de compra de voto le hacen mucho daño al candidato, a la candidata, al partido y a México. La transformación significa erradicar todas esas prácticas y que sea a partir de lo que nosotros llamamos pues la revolución de las conciencias y de los resultados de un gobierno. El resultado que nosotros obtuvimos en la campaña, en la elección, pues tiene que ver con las propuestas que hicimos, con nuestra historia, nuestro trabajo, nuestros propios resultados y obviamente, porque es una continuidad de la transformación, pues con los resultados del presidente López Obrador. Son ambas cosas que se juntan. Entonces, o no solo dos, más cosas que se juntan. Entonces, eso es lo que cuenta a la hora de decidir por los ciudadanos. Y ya, la verdad, el pueblo de México está muy consciente. Yo no creo que estas prácticas ya funcionen. Gracias. El día de ayer también usted presentó el Plan Nacional Hídrico y bueno, nos adelantaba todas estas políticas y estrategias que van a tener para garantizar el derecho al agua y para revisar concesiones privadas. En el caso específico de Veracruz, la zona conurbada, queremos comentarle que desde hace 8 años hay una empresa privada, Grupo Más, que pues fue beneficiada con un contrato. Hay muchas quejas, ya acumula quejas, incluso hay denuncias ante la Profeco. Hay un recurso judicial por parte de hecho de la Profeco para echar abajo la concesión, ya que en el Congreso de los Estados los diputados han tratado mucho de atender el tema, pero se ha tardado. Entonces, en el caso particular, ¿habrá alguna intervención? O sea, ¿se va a revisar también todos los contratos privados de todos los estados en el Plan Nacional? Bueno, hay una parte en donde las entidades tienen atribuciones para hacer sus propias concesiones o los municipios. Hay entidades donde está privatizada la gestión del agua. Nosotros no estamos de acuerdo con ello, pero hay entidades donde se hace, ya no depende de la Conagua. La Conagua puede concesionar para distintos usos o puede entregar agua en bloque a una entidad o a varias entidades, pero recuerden que el 115 constitucional también le da atribuciones a los municipios para la administración del agua. Entonces ellos, los municipios, pues tienen también esas atribuciones de dar estas concesiones. De todas maneras, pues revisamos el caso. Muchas gracias. Y ya una última pregunta también. Es un tema que lleva más de 2 años. Una parte del bulevar costero en Boca del Río, es la zona conurbada, ya ve que está pegado a Veracruz, está en riesgo de colapsar porque hay un socavón que se formó debido al oleaje del mar. En este lugar se requiere de manera urgente la reparación y obras complementarias como un muro de contención o un rompeolas. ¿En dónde En Boca del Río. Ya. Y para evitar el daño, ¿no?, que siga afectando, porque ya es urgente el tema. Entonces queríamos saber si usted podría considerar incluir esta obra en su próximo plan de obras del 2025. Sí, hablamos de eso cuando fui recientemente a Veracruz con el gobernador Cuitláhuac y con Rocío. Creo que ellos ya iniciaron la atención y sí, por supuesto, apoyar en lo que se requiera. Bueno, vamos a cerrar. No, esa no. La de la niña
Y muy rápido, suave patria, porque tenemos que irnos muy rápido. Las mujeres fuimos anuladas. A muchas de nosotras nos contaron desde niñas una versión de la historia que nos quería hacer creer que el curso de la humanidad era protagonizado únicamente por hombres. Poco a poco esa visión se ha ido revirtiendo. Hoy sabemos que las mujeres participaron en las grandes hazañas de la historia de México desde diferentes trincheras. Por ello, quiero decir, no llega sola, llegamos todas, las que soñamos con la posibilidad que algún día, sin importar si naciéramos siendo mujeres u hombres, podamos realizar nuestros sueños y deseos sin que nuestro sexo determine nuestro destino. Llegan ellas, todas ellas, las que nos pensaron libres y felices. Soy madre, abuela, científica, mujer de fe y por voluntad del pueblo, la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Soy Claudia Sheinbaum Pardo. Gracias. Ahora sí, suave patria, para cerrar. Presidente, con su permiso. Sí. Tanesic. Muy rápido. Tanesic, desde Palacio Nacional. Les acabo de decir buenos días en la lengua náhuatl, de la variante del municipio de Cuetzalan, en el estado de Puebla. A continuación, les vamos a mostrar una pequeña cápsula del colectivo de mujeres Macehual Sihuame Mosonyol Chicahuani. Este colectivo es de mujeres que trabajan, que defienden la naturaleza y sobre todo la conservación de la lengua náhuatl. Si me lo permite, Presidenta, veamos la cápsula. Masehualsihuame, pues nehu nompa ni Xpetanic y Cayoni, magia más ni muxiti, porque antes ni pinahuaya. Pues este grupo inicia en 1985. Lo que nos hizo que nos reuniéramos fue la necesidad de vender nuestras artesanías a precio justo, porque ya había acaparadores aquí en Cuetzalan, pero pagaban muy barato. Como yo desde los 8 años aprendí a bordar, le dije que me permitiera trabajar para ayudar. Pues así fue que empezamos. Formamos un grupo de 25 mujeres y luego fuimos a invitar a más en la comunidad. Cada comunidad tiene sus representantes, sus directivas y tienen sus consejos a nivel regional. De ahí empezamos y se hace eso es para tener una vida digna. Empezamos trabajando proyectos productivos, microempresas y ya de salud, de bienestar, todo eso. Entre todas decidimos que fuera un nombre náhuatl de lo que somos. Por eso dice Masehualsihuame Mosonyol Chicahuani, que quiere decir mujeres indígenas que se apoyan. Nuestra idea es, se inició, bueno, es un sueño del parte del hotel para tener empleo en las mismas comunidades, en las mismas socias, sus familiares que vengan a trabajar y pues ahí los vamos llevando a nuestra empresa. Para nosotras ha sido muy importante porque yo siempre he dicho que para mí la organización fue mi escuela. Yo solo fui a la primaria y nosotras enseñamos a otras mujeres a leer y escribir, quienes nunca fueron a la escuela, pero en la organización fuimos aprendiendo muchas experiencias. Pues las mujeres todavía tenían miedo para salirse, tenían miedo para hablar y ahora los veo que las mujeres ya pueden hablar todos, hablan que sea en su idioma o en español. Y yo he visto pues sí a las jovencitas también pues ya están participando.
y namechtasojkamatilia miak que nahualahkenika nantechkalpanoko techinechikol mas igual sihuame nihonti mas kualtzinkisa in totahtoltin tehuan tikpiahtin techkawilistehkeh toweitatwa mahamo tikpoloka mas timomachtika kemeh topilwan mas no momachtika uan mas tikinnextilika porque yehuan tomasewaltahtol miak tesojkamati. El gran trabajo que realizan las mujeres ha sido una clave para construir la igualdad. Además, han encontrado soluciones y han sido generadoras de oportunidades en sus comunidades. Este es el tiempo de mujeres, es el tiempo de nuestra suave patria, Tlazocamati. Gracias. Gracias. Nos vemos si van a Aguascalientes, Guanajuato. Mañana es un buen día en Manzanillo, vamos a hacer un anuncio importante. Luego Michoacán y si no, nos vemos el lunes. Gracias a todas y a todos. ¿Perdón? El suministro de gas en varios estados. Lo vemos si quieren el lunes. Gracias a todos y a todas. Gracias.